Hola. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la que va a ser la última actividad del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes han venido de manera consecuente, los voy a aburrir un poco. Para los nuevos, les comento que a lo largo de todo el año un grupo de traductores hemos decidido reunirnos justamente para intercambiar información, ya sea técnica, ya sea administrativa, en cuestiones que nos competen a todos y a todos nos interesan y que por las características que suele tener este trabajo muchas veces ignoramos. Esto quiere decir, trabajamos solos, estamos aislados unos de otros y padecemos casi las mismas cosas sin enterarnos. Y al mismo tiempo tenemos las mismas dudas muchas veces sin enterarnos. Nosotros estuvimos trabajando a lo largo de todo el año a razón de 2 veces por mes, primero en un estudio particular y a partir del mes de agosto acá en el Centro Cultural de España, que no solamente nos ha acogido muy generosamente, sino que también nos ha permitido, asociándose a nosotros, armar unas jornadas dedicadas a la discusión sobre el castellano neutro que tuvieron lugar en el mes de octubre con traductores españoles y traductores argentinos. Quienes no lo sepan, el club tiene un blog, ustedes pongan en el Google Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, todo junto, y ahí aparece el blog que todos los días se alimenta. Por lo menos esto vino haciendo desde el mes de mayo, pero a partir de la semana que viene el blog se va a tomar unas vacaciones de aproximadamente un mes y medio. A mediados de enero volvemos a alimentarlo. De todas maneras hay tanto material que se van a aburrir de leer antes de que retomemos. Varios anuncios antes de la presentación propiamente dicha. El primero es que el año que viene seguimos en el Centro Cultural de España, luego de hablar con su director, no solamente está entusiasmado con que sigamos, sino que también está muy contento con todo lo que pasó durante el año. Nosotros, por supuesto, también. Luego, una serie de semi-anuncios. Cuando digo semi-anuncios, quiero decir, hemos tenido una última reunión, que les recomiendo que la vean, en el blog, en donde justamente estuvo Andy Ehrenhaus con nosotros, informándonos del funcionamiento del sistema de traducción en España, las asociaciones y una cantidad de otras cuestiones muy interesantes. Terminamos en una pequeña revolución porque también recibimos información muy fehaciente de que muchos de los traductores, sin saberlo, tenían dinero por cobrar a través de una institución que se llama Cadra y que recupera, si se quiere, los derechos secundarios, con lo cual entren al blog, escuchen la mesa redonda esa y infórmense también en el sitio de Cadra, que realmente vale la pena que todo eso se considere. Digamos que hemos dado un primer paso en esa última reunión en términos administrativos para lo que podría ser el germen de algún tipo de asociación, para lo cual sería interesante que a lo largo del año que viene, sobre todo en los primeros meses, redoblemos el esfuerzo de charlar, de ponernos en contacto, de establecer vínculos como para ver qué tipo de asociación vamos a hacer y en qué términos. La asociación tendría que ser hecha el año que viene no solamente por nuestro propio interés, sino también porque el Club de Traductores Literarios, junto con el Centro Cultural de España, hacia fin de año va a dar un premio a la mejor traducción publicada en la Argentina en el año anterior, vale decir, en el año 2009. Y esperemos que ese premio se transforme en una especie de tradición y va a ser un premio que, en definitiva, van a votar los traductores. No es un premio que va a dar ninguna otra institución salvo nosotros mismos. Me parece que entonces va a tener un valor bastante más especial que, como hablábamos el otro día con Mirta, que el CONEX o que cualquier otro premio que no esté otorgado por pares y que por otro lado este premio probablemente tenga también una correspondencia en metálico puesta por el Centro Cultural de España, lo cual lo va a hacer también interesante. Es un paso importante, así que esperemos que lo podamos dar todos juntos. Respecto de la presentación de hoy, bueno, este es el libro, ese es el traductor. Este es Shakespeare.
Y les presento entonces a los que van a integrar la presentación en el orden en que van a hablar. En primer lugar, Lucas Margarit, quien va a hacer una presentación. Luego Mirta Rosenberg va a hacer una especie de entrevista a Andy. Luego vamos a dejar un pequeño espacio, digo pequeño justamente porque son muchas las cuestiones, para que quien quiera hacer algún tipo de pregunta o quien quiera condenarlo a Andy por lo que acaba de producir pueda hacerlo. Y finalmente Andy, que es el canoso, e Ian Barnett, que es el que perdió el pelo, van a hacer una lectura bilingüe, aparentemente muy trabajada, de algunos de los poemas que están incluidos en este libro. Y hablando de este libro, les comento que este libro está a la venta al final. Con un sensible descuento. Con un sensible descuento respecto del valor que va a tener en las librerías. Y el libro, si no me equivoco, va a costar 58 pesos y acá era 40 pesos. A 40 pesos se va a vender. Tiene un montón de páginas, está bien encuadernado y seguramente puede servir para que una mesa deje de moverse, así que ya saben. Y luego, en último lugar, no se vayan inmediatamente terminada la reunión, porque vamos a aprovechar para brindar, no solamente por la aparición del libro, sino por el hecho de que estemos todos juntos acá y por el año. Así que va a haber también unas bebidas, están todos invitados. Dicho lo cual, le paso la palabra a Lucas. Si alguien va a hablar en algún momento, no lo haga hasta que no le den el micrófono, porque todo se está grabando. Y si no, la gente que ve la grabación, la gente que no vive en Buenos Aires y ve la grabación después en el blog, le falta una parte o no sabe a qué se está respondiendo y demás. Así que sean pacientes y utilicen la pasión para causas más nobles. Hola, buenas noches. Primero, bueno, felicitar a Andrés y a Américo por la labor del libro. Hoy en día es muy difícil este tipo de publicaciones, así que creo que lo primero que habría que hacer es celebrar por esta publicación. Y después iba a hablar, traté de eludir un poco el tono universitario al cual estoy más acostumbrado y traté de ser más directo y más familiar. Iba a empezar a hablar un poco de lo complejo que es traducir, pero creo que en este ámbito no tiene ningún significado. Sin embargo, bueno, todos sabemos que traducir implica distintas posibilidades. Una puede ser una traducción literal, que es como una especie de espejo deformante de la forma y que en última instancia no conserva justamente lo literario, sino solamente un significado plano y casi obtuso. Hay otras formas que implican, por ejemplo, conservar el tono del poema, y otra que me parece más original, que es la apropiación, justamente, en este caso del texto en inglés, en una especie de convivencia con la nueva versión. Andrés, obviamente, eludió el primero y ha conjugado los otros dos. Y de allí la pregunta, que cuando se traduce creo que es interesante, en este caso sería qué español elegir justamente para Shakespeare. Me acuerdo un amigo muy cercano que tradujo al francés El Hada en Buenos Aires, y él la pregunta que se había hecho, bueno, ¿qué francés elegir para esa obra? Y él había pensado en Céline. Esas opciones, bueno, son particulares de cada uno de los traductores. Y en el caso de estos sonetos y del lamento, cuando Américo me había comentado acerca del libro, ahí habíamos justamente concordado en pensar la producción sonetística del barroco español, Góngora, el conde de Villamediana, etc. Creo que el endecasílabo en algún punto, no sé si refleja de manera perfecta, lo cual sería muy aburrido, el pentámetro yámbico isabelino y shakespeariano en particular, pero lo que sí creo que puede llegar a producir esa apropiación que conserva en algún punto el tono original. Esta elección es explícita
y aparece en este caso dando cierta autonomía a los textos, lo cual también me pareció muy interesante en la versión. Los poemas así, los sonetos y el lamento, van a crear su propio camino y también su propia fluidez y su propio lenguaje sin ningún tipo de traición. Por ello decía hace un rato que existe una convivencia entre ambos textos. Asimismo, tendríamos que tener en cuenta en la obra de Shakespeare la simultaneidad de sentidos. Esta simultaneidad se va a ir alejando en cada nueva versión. Pero como siempre, toda elección entre varias posibilidades va a tener una pérdida. Sin embargo, la pérdida muta en estas versiones en sugerencia. Y ahí donde en inglés el sentido se multiplica, en esta versión en español el sentido es sugerido, lo cual es otra forma de la multiplicación. Y esto también me había hecho pensar en la fórmula de Pound, pero transformada, ¿no? la del traductor y el traidor, pero modificada. La traducción en relación ya no al traidor, sino a la tradición, traducción y tradición. Toda traducción es una versión de una traducción anterior, y así se van a ir encadenando y se van modificando los textos. ¿Podemos pensar acaso que Shakespeare es heredero de Petrarca? Siguiendo esta tradición de traducciones, Andrés vuelve nuevamente hacia el barroco, allí donde otras traducciones explican, él elige. Y en esta elección se apoya lo poético de su versión, que como anuncia en el prólogo, es una de las facetas que más se va a ir acercando a la esfera ideal de la versión inglesa. Una de las cosas que más rescato de la edición, primero es que me divertí mucho leyéndolos, y también la curiosidad de ver de qué manera podía llegar a lograr ciertas complicaciones del texto en inglés trasladado justamente a la forma que él elige. Uno de esos sonetos va a ser el 135, que yo había pensado leerlo, pero si van a leer no, prefiero dejarlo en la mano de ellos. Y como decía, que rescataba ese tono y la fluidez. Y vemos que los sonetos se van encadenando casi sin obstáculos, y lo mismo se puede decir del lamento. Y en esta edición es muy interesante el hecho de que se publique toda la serie o el ciclo de sonetos shakespearianos junto al lamento, que en su edición original salieron unidos y por cuestiones del destino editorial y de los críticos, el lamento siempre fue abandonado. Tanto el texto en inglés como el español, me parece a mí que funcionarían como dos caminos paralelos. Los sonetos se reflejan los unos a los otros, el inglés y el español, se observan, pero no se tocan, se influyen. Y de esta manera, tanto una versión como otra van conservando una distancia, la cual justamente en el texto en español va a permitir que se conserve sobre todo la coherencia y el ritmo del original. Así que, bueno, yo quería decir unas palabras mínimas y presentar y nuevamente felicitar por el trabajo realizado. No es nada.